Antes de que te revelemos los impactantes secretos de esta fortaleza perdida, que se mantuvo en silencio por cientos de años debido al miedo y los tabúes andinos, dale me gusta y suscríbete si crees que la historia real de Perú está esperando ser contada. Tu apoyo es crucial para romper el silencio y descubrir la verdad de los muros de colores ocultos. El Perú, tierra de montañas imponentes y desiertos eternos, es un repositorio inagotable de historia y misterio. Si bien los nombres de Machu Picchu, Cusco y Chan Chan resuenan con familiaridad en todo el mundo, existen fortalezas, ciudades y templos cuyos secretos han permanecido al margen de la luz pública, envueltos en leyendas locales y el temor reverencial de las comunidades circundantes. Una de estas estructuras enigmáticas es una fortaleza perdida, cuyo nombre real permanece disputado entre los arqueólogos, pero que las comunidades andinas cercanas conocen simplemente como el Apu Silencioso o la Fortaleza de los Colores Ocultos. Ubicada en una región de la Ceja de Selva, en la transición entre la Sierra y la Amazonía, esta ciudadela ha sido objeto de rumores y miedo durante siglos, y la historia de su descubrimiento y posterior estudio es un testimonio de las dificultades para desenterrar verdades que la gente local se ha negado, hasta hace muy poco, a contar. La existencia de esta fortaleza se mantuvo en gran medida como un mito folclórico hasta finales del siglo XX, a diferencia de otros sitios más accesibles. Las leyendas locales, transmitidas a través de generaciones de pueblos quechuas y aymaras, hablaban de una ciudadela construida por gigantes o por una civilización previa a los incas, un lugar maldito donde el aire era demasiado pesado para respirar y donde los espíritus de los antiguos guerreros montaban guardia. Se decía que cualquiera que intentara saquear sus tesoros o incluso cartografiar sus muros sufriría la locura o una muerte súbita. Esta aura de peligro, combinada con una ubicación extremadamente remota, a varios días de caminata del camino más cercano, actuó como el guardián más efectivo de la fortaleza. No fue hasta el año 1998 que un equipo de expedicionarios y arqueólogos peruanos, financiados parcialmente por una fundación internacional, se aventuró seriamente a penetrar la densa vegetación del lugar, basándose en las vagas referencias de un anciano chamán de una comunidad cercana. El primer contacto con la estructura fue un momento de asombro y confirmación. Lo que encontraron no era una pequeña atalaya o un puesto avanzado, sino una ciudadela fortificada de una extensión y complejidad que se compara con la de Cuélap, en el norte de Perú. Los muros circulares, que alcanzaban una altura de hasta 12 metros en algunos puntos, rodeaban un área que se extendía por más de 50 hectáreas. Las primeras impresiones arqueológicas situaron a la fortaleza en el período intermedio tardío, y pronto se la asoció con la cultura chachapoyas, o con una rama de esta que se expandió hacia el sur, aunque la mampostería y la planificación arquitectónica mostraban diferencias significativas. Los chachapoyas eran conocidos por sus construcciones circulares y su habilidad para la guerra en la montaña, pero esta fortaleza particular exhibía una técnica de construcción más robusta y un patrón geométrico que incorporaba elementos rectangulares, un rasgo menos común en sus sitios conocidos. Los misterios de la fortaleza se hicieron evidentes desde el primer día de excavación. El primero de ellos fue el misterio de los colores. A diferencia de la mayoría de los sitios andinos, que dependían del color natural de la piedra, los arqueólogos descubrieron fragmentos de estuco y pigmentos que indicaban que grandes secciones de los muros exteriores de la fortaleza habían sido pintadas con colores vibrantes, principalmente rojo ocre, amarillo mostaza y azul profundo, derivados de minerales locales. La intención no era simplemente decorativa, sino posiblemente simbólica o incluso militar, utilizando colores que contrastaban dramáticamente con el verde de la selva circundante. La escala de este proyecto de pintura masiva sugería un control centralizado de recursos y una mano de obra vasta, una hazaña logística en un entorno tan aislado. El segundo misterio, y el que más se relacionaba con las leyendas locales, era el de los nichos vacíos. La fortaleza principal, construida sobre una cima defensiva, estaba flanqueada por varios edificios de planta circular. En las paredes internas de estos edificios,
A intervalos regulares se encontraban más de 350 nichos o pequeños compartimentos tallados en la piedra. Inicialmente, los arqueólogos creyeron que estos nichos habían contenido ofrendas, pequeñas estatuillas o urnas funerarias. Sin embargo, después de examinar meticulosamente cada uno, se confirmó que la gran mayoría estaban completamente vacíos. La limpieza y el sellado de los nichos indicaban que no habían sido saqueados, sino que habían sido vaciados intencionalmente en un momento dado, posiblemente como parte de un ritual masivo o como preludio al abandono. Este vaciamiento ritual se convirtió en el primer indicio de la desesperación o la planificación extrema que caracterizó el final de la vida activa de la fortaleza. Estamos justo en la parte más intrigante, discutiendo el misterio de los nichos vacíos y la toma por traición de esta ciudadela alrededor del año 1471 por parte de los incas. Si la historia de cómo fue silenciada esta fortaleza te fascina, por favor, toca el botón de me gusta si quieres que más secretos prohibidos salgan a la luz. Recuerda que aún falta revelar la verdad de los espejos de agua astronómicos. El tercer y más inquietante misterio era la ausencia de entierros. En la mayoría de las ciudades andinas, el hallazgo de cementerios o tumbas asociadas a la población era una constante. En la fortaleza de los colores ocultos, sin embargo, los arqueólogos tardaron más de 5 años en encontrar un número significativo de entierros. Cuando finalmente se encontraron, no estaban ubicados en cementerios formales, sino en contextos inesperados. Pequeños grupos de individuos, en su mayoría guerreros, enterrados apresuradamente bajo el piso de los patios o camuflados en las grietas de los muros. La falta de un cementerio formal y la naturaleza precipitada de los entierros sugerían que la ocupación terminó abruptamente y en condiciones de extrema tensión o emergencia. La gente no murió de causas naturales, sino probablemente en combate o debido a una epidemia devastadora. La persistencia de los mitos y el temor local se convirtieron en un cuarto misterio, un obstáculo que retrasó la investigación durante años. Las comunidades cercanas se negaban a proporcionar guías o información detallada sobre rutas de acceso secundarias, por miedo a despertar a los guardianes de la fortaleza. Los arqueólogos, obligados a depender de imágenes satelitales y helicópteros en las primeras etapas, lucharon por comprender la red de caminos incas y preincas que inevitablemente debieron alimentar la ciudadela. Este silencio colectivo, este temor arraigado a contar, sugirió que la historia de la fortaleza no era solo una de guerra o abandono, sino una de traición o horror tan grande que la memoria colectiva se esforzó por borrarla. Un avance crucial para desentrañar el propósito de la fortaleza vino con el descubrimiento de un sistema de espejos de agua. En el patio central de la ciudadela, los arqueólogos desenterraron una compleja red de canales de drenaje que convergían en 3 pequeños estanques rectangulares que se llenaban con agua de una fuente de montaña. Estos estanques no eran depósitos utilitarios. Sus fondos estaban revestidos con piedras oscuras pulidas. Se cree que funcionaban como espejos de agua astronómicos, reflejando las constelaciones clave, como la Cruz del Sur, o las sombras proyectadas de los picos sagrados circundantes, los apus. Este diseño no solo destacaba la importancia astronómica y ritual del sitio, sino que también explicaba por qué la fortaleza se construyó en ese punto exacto, un lugar donde el cielo y la tierra se alineaban para la élite religiosa. La evidencia más concluyente sobre la caída de la fortaleza se obtuvo a través de la datación por radiocarbono y el análisis de la obsidiana y los restos de cerámica. Los análisis, completados en la década de 2010, confirmaron la ocupación principal en el período intermedio tardío, pero la datación de los escombros y el hollín, asociado a los últimos niveles de ocupación, indicaron que el abandono total se produjo aproximadamente alrededor del año 1471. Esta fecha es extraordinariamente significativa, ya que coincide casi perfectamente con la expansión del Imperio Inca hacia esta región de la ceja de selva bajo el mando del emperador Túpac Yupanqui. Esto condujo a la quinta gran revelación. La fortaleza no fue abandonada por una epidemia o una catástrofe natural, sino que fue sometida y desmantelada. La ausencia de proyectiles de onda o puntas de flecha masivas, incas en las ruinas,
indicaba que el asedio pudo no haber sido largo o que la ciudadela fue tomada por traición interna. La evidencia más poderosa que apoya esta teoría es el hallazgo de los nichos vacíos. La hipótesis más aceptada ahora es que, antes de la llegada de los incas, la élite religiosa realizó un vaciamiento ritual de los nichos, retirando objetos sagrados para protegerlos de la profanación, y que una vez que el sitio fue capturado, los incas, en lugar de destruirlo físicamente, como era su costumbre con los rivales que resistían, lo neutralizaron ritualmente. Dejaron los edificios en pie, pero quemaron selectivamente los techos, evidencia de hollín, y sellaron las entradas, garantizando que el lugar perdiera su poder simbólico sin incurrir en el esfuerzo de demolición. La fortaleza de los colores ocultos, entonces, no fue un centro olvidado, sino un centro silenciado por el imperio inca. El miedo que persistió en las comunidades locales no era a los guerreros chachapoyas, sino al poder de la maldición inca que se había impuesto al lugar. Contar la historia de la fortaleza era, en esencia, desafiar un tabú impuesto por el imperio más grande que el continente había conocido. Las investigaciones más recientes, utilizando tecnología LIDAR a finales de la década de 2020, han revelado una extensión inesperada de la fortaleza. El escaneo láser que penetra la densa cubierta forestal ha identificado una red de 8 kilómetros de andenes agrícolas que alimentaban la ciudadela y 4 pequeños puestos de avanzada camuflados en las colinas circundantes. Estos descubrimientos confirman que la fortaleza no era solo una instalación militar, sino el corazón de un sistema económico y político regional que fue completamente absorbido y desarticulado por la expansión incaica. El proyecto de investigación, que ya lleva más de 20 años de trabajo intermitente, sigue siendo un desafío. La fortaleza de los colores ocultos ya no es solo un mito, sino una prueba de la resistencia andina. Si disfrutaste de este viaje a un lugar que nadie se atrevía a nombrar, suscríbete de inmediato a nuestro canal para más exploraciones de ciudades perdidas y deja tu me gusta para honrar la memoria de los guardianes. Coméntanos si crees que la maldición del Apu silencioso aún sigue vigente.